con esta lanita blanca vamos a hacer lo que serían los ojitos para nuestro gorro. Hacemos una cadenita en este anillito y luego vamos a realizar 10 medios puntos para completar la segunda vuelta. Para hacer el ojo de mi Spider-Man voy a hacer una cadenita. Ahora hago un medio punto, 2, 3, 4, 5, ven, hago 2 en el mismo lugar, 5, 6 y 7 en el mismo lugar, ¿sí? O sea que acá hice 2 aumentitos, ¿sí? 7, 8, 9 y 10. No voy a dar toda la vuelta, ¿bien? O sea, hice 10 medios puntos, pero ¿cómo llegué a esa cantidad? Haciendo aquí 2 juntos y aquí 2 juntos. Una vez que llegué a esta punta, hago una cadenita, doy vuelta a mi tejidito y me corresponde la tercera vuelta. Entonces, ¿qué hago en esta? Medio punto, hago 1, 2, 3, 4 y aquí en el cuarto puntito, en el cuarto medio punto, hago otro. Ahí está. 5, 6, 7, 8 y aquí hago otro medio punto. 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ahí ya tengo mi tercera vuelta. Voy a hacer una más y luego voy a cerrar. Hago la cadenita, doy la vuelta y hago esta vuelta toda de medio punto, pero sin hacerle aumentos. Bueno, acá para cerrar lo voy a hacer con esta lanita negra porque le voy a dar el bordito, ¿sí? Acá doy vuelta al tejido, el bordito en color negro para el ojito de mi gorro de Spider-Man. Fíjense, no hago ningún aumento, solo dejo medios puntos aquí, sobre todo el borde de medios puntos que hice en la vuelta anterior. Y ahora les muestro cómo al llegar aquí a este extremo voy a hacer aquí en la punta, voy a hacer otro medio punto, ¿sí? Voy a hacer otro más, acá son 3, ahí tengo 3 medios puntos para el esquinerito. Luego aquí, en estos agujeritos voy a hacer toda esta vuelta acá, ¿sí? Sobre este borde, medios puntos para, acá voy a insertar, esperen un poquito que ya llegamos ahí. Muy bien, insertamos la aguja ahí para que nos quede más prolijito nuestro ojito. ¿Sí? Ustedes fíjense que va quedando muy prolijito, muy lindo. Acá hacemos otro y acá nos corresponde, acá ya teníamos un medio punto al iniciar, ahora hacemos 1, 2 y aquí cerramos, ¿sí? Ahí, fíjense, ahí cerramos, tomamos la lazada, cerramos los dos puntitos, hacemos una cadenita, la ajustamos y vamos a proceder a cortar. Luego después esta lanita con la misma aguja o con la aguja de punta roma la guardamos en el mismo tejido. Bien, a ver, acá ya tenemos nuestro primer ojito, ¿sí? Que vamos a colocar por aquí. Y miren qué bonito ya, uy, qué bueno, ya nos está quedando una
imagen leve de lo que va a ser nuestro Spider-Man. Chao. Ya estoy cosiendo el ojito, ¿sí? Una puntadita de esta forma. Ahí va quedando prolijito. Bueno, acá ven, ahora les voy a mostrar cómo voy a coser. Acá voy a emprolijar estas lanitas y le voy a coser el otro ojito que va a ir por aquí. Ya les muestro cómo nos va quedando terminado nuestro gorrito.